Hola, buenas para todos y todas los que nos escuchan desde donde nos escuchen. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast, Buscando la Felicidad. Les habla Lizeth Vanessa y en un mundo en constante cambio de estímulo debido a la tecnología y las redes sociales, hay una generación que está creciendo o ha crecido en medio de esto. Y aunque esto les ha dado ciertas ventajas en términos de acceso a la información y adaptación a la tecnología, también se les ha presentado desafíos únicos en términos de salud mental, bienestar y habilidades sociales. Es por esto que las generaciones anteriores dicen que los jóvenes de hoy son frágiles, que no toleran la crítica, que no respetan a quienes vinieron antes que ellos y que tienen tendencia a frustrarse fácilmente. Aunque es un término un poco despectivo, así se denomina a la generación Z, personas nacidas entre 97 y 2012, y a los últimos millennials, que pueden ser como de los 93 al 96 más o menos. Pero antes de que nos sumersamos en el tema de este episodio y explicarles un poco sobre las generaciones, para mí es un placer presentarles a Antoine Guzzi, psicólogo chileno, quien se muestra a esta búsqueda de la felicidad. Antoine también lo conocí en The Club, un contenedor que crea, sostiene y nos acompaña en este lindo viaje de creación personal. Antoine, bienvenido. Muchas gracias, Vane, gracias por tenerme aquí, gracias por haberme invitado. Estoy muy feliz de estar aquí. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Claro que sí. Bueno, no sé si quieras sumarle algo a la descripción, si quieres hablar un poquito como de las generaciones, como para que la gente entienda este tema de año entre año. Yo creo que el tema principal a abordar cuando estamos hablando de generaciones, sobre todo la generación de nuestros papás, abuelos, bisabuelos, es súper importante que entendamos el contexto en el que crecieron estas generaciones. Porque para la mayoría de nosotros, los que estamos en Latinoamérica y también los que puedan estar en Europa, todos venimos de dictaduras, de guerras. O sea, somos la primera generación que está viviendo en democracia, donde todos podemos realmente hablar de lo que pensamos, de nuestros ideales, de compartir lo que creemos, sin tener miedo de que eso se vaya a violentar de alguna forma. Entonces creo que esa es la base primordial para empezar a abordar este tema generacional y por qué las generaciones arriba de las nuestras son tan reprimidas emocionalmente, que creo que esa es como la impresión que todos los jóvenes tenemos con respecto a las generaciones mayores. Entonces siempre mi parte como favorita sobre este tema es que comprendamos y empaticemos con los contextos sociales, culturales y políticos en los que crecieron estas generaciones. Te voy a contar un poquito la idea que me salió de este episodio, porque en una conversación familiar, como la gran mayoría nos pasa, hubo un problema con unos primitos y ellos decían que era que la generación de cristal, que no sé qué era. Yo pues como que no quise como meterme en el tema porque o salía peleando con ellos o pasaba alguna cosa, porque siempre que se sienta, trata uno de sentarse a hablar con ellos, más cuando están como muy buscados, como en el problema, pues como con la cabeza en el problema, como que uno no puede hablar con ellos, y que ellos son muy cerrados, como aquí no les explique cosas nuevas. Exacto, tienen su verdad absoluta y esa verdad no se cuestiona. Exacto, entonces como que yo difiero, entonces como que yo, sí, como que había otras, pues como que las otras primas sí le decían, pero es que mira, que es que eso no es así, que es que tienes que tener en contexto, que es que hoy en día pasamos por muchos más problemas, somos más sensibles, somos más conscientes de nuestro ser. Exacto, yo creo que esa es la parte más importante, Van, el despertar que nuestra generación tuvo con respecto a la salud mental y al hecho de que tenemos que transitar nuestras emociones para poder vivirlas. Sí, es que digamos que yo siento que estas generaciones últimas han venido a romper patrones, transgeneracionales, a romper patrones de crianza. No estoy diciendo pues que todos los patrones de crianza sean malos o que estén mal, pero
sí siento que hay unos patrones que sí vinimos a romper. Sobre todo como Totalmente. con Tenemos el el trauma tema, como, generacional en la espalda. sí. Entonces digamos que, por ejemplo, mi hermana, que es como del 2001, entonces ellos sí, pues como que son un poquito más libres en cuanto como que a expresar lo que sienten, sin pensar pues como qué le van a decir los demás. Digamos que Exacto. eh, mi generación, digamos que de cierta manera sí somos más conscientes y tomamos acción de las cosas, pero nos tomó un poquito más de tiempo. Y Claro, es que sí todavía tenemos siento, como ese miedo de qué va a pasar si expresamos nuestras emociones. Ya las generaciones nuevas no vienen con ese miedo, ellos expresan lo que sienten libremente y ya está. sí, entonces, y yo creo que más también como por los papás, digamos que analizando, uno, como que los papás vienen a criarlo a uno y a darle las falencias que les faltaron a ellos. Entonces siento que, por ejemplo, nuestros papás, eh, lo que vinieron como a cubrir ese hueco es como educación, Total. porque muchos de ellos eh, No la tuvieron. ahora, no la tuvieron, ahora apenas terminaron primaria y ahí siguieron, o los que son profesionales en hoy día fue porque pagaron su carrera con su trabajo. No estoy diciendo que hoy en Exactamente. día eh, gente de nuestra edad no esté haciendo eso, pero digamos que hoy en día hay muchas más facilidades. Digamos que las empresas le dicen a uno, bueno, si estudias te pagamos, o están las becas, o todo Claro, este tenemos tipo mucho de más facilidades. acceso a poder educarnos. Y ese es como, si te das cuenta, uno de los grandes traumas con los que vienen nuestros papás es justamente esto, que los hijos sean profesionales. Por eso para nuestros papás el cartón es tan importante, que sus hijos tengan un título universitario, que rompan como ese mal generacional de que no habían personas que hubiesen podido estudiar en la universidad. Sí, pues por ejemplo, como la generación de los millennials, como que la mayoría de los millennials es como, es que soy el primero en tener un título universitario. Digamos que la mayoría. Ya Exacto. de ahí en adelante, digamos que las siguientes generaciones, como que es algo como muy normal que los papás sean Claro, ya lo profesionales, tienen que como tengan su dado por trabajo. hecho. Exacto. Entonces, digamos que las siguientes generaciones, lo que a ellos les están dando, y por eso son como tan libres de expresar las emociones, es que uno como papá, eh, digamos, pues como que esta generación como papá, lo que viene a darle a sus hijos es como esa seguridad de transmitir y saber transmitir sus emociones, que sentir está bien, que ser vulnerable está bien. Exacto. Y más, yo creo que lo más importante es que por fin se está derribando esta idea de que la vulnerabilidad es una debilidad y se está empezando a ver la vulnerabilidad como una fortaleza, porque hay que ser muy fuerte para atreverse a sentir las emociones que estamos viviendo. ¿No? Y expresarlas, porque es que tú siempre Totalmente. estás como con el tiempo, como con todo el miedo, es que si estoy triste está mal, es que siempre tengo que estar feliz, es que no puedo sentir mal genio, no puedo sentir todas estas emociones que de cierta manera son solo emociones, nosotros somos los que nos encargamos de darle como esa connotación negativa o positiva Exactamente. y simplemente es una emoción y está bien sentir en cualquiera que sea la emoción. Obviamente pues hay unas que hay que saber controlar porque pues te salen de las manos, Claramente que sí. que en esta vida seamos conscientes que todo es una dualidad y que los extremos son malos, porque Exacto. pues Sí, al final es lo que hay dices, o que sea, no balance. hay emociones buenas y emociones malas. Simplemente hay emociones y cada uno tiene su mundo emocional y ve cómo reaccionar ante esas emociones, cómo reacciona desde la parte física hasta la parte mental. Entonces digamos que eso es lo otro, como que la parte física, como que siempre te han inculcado como que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que estar constantemente en movimiento. Y que Exacto. si tienes pereza o si no quieres hacer nada está mal. Y a Sí, veces no, y el además también hay cuerpo, en el tema, por ejemplo, de la pereza, de toda esta parte de que si uno no quiere hacer algo es porque es flojo y no tienes ganas. O sea, la depresión en nuestra generación está completamente invisibilizada. Nuestros papás todavía eran los del discurso de no, tienes que echarle ganas, tienes que pensar positivo, todo va a estar bien. Y claramente suena todo maravilloso, pero no es tan fácil hacerlo. claro, pues, obviamente uno sabe que, pues, que ellos tenían que mostrar fortaleza porque así los han criado y uno sabe que
como dicen acá, la procesión se lleva por dentro, pues, que en ese caso Exactamente. ellos llevan la procesión por dentro. Pero digamos que en el caso de ya de nuestra generación, ya eso no es tan lindo llevar la procesión por dentro, porque de un momento a otro ya uno siente que eso te explota en la cara. Y Exacto. tú, Además que y ya tenemos las tú, herramientas para poder empezar a vivirla por fuera, que nuestros papás no tuvieron esas herramientas. O sea, yo siempre digo que toda nuestra generación está en terapia porque estamos aprendiendo a lidiar con la falta de inteligencia emocional que tuvieron nuestros papás. en generaciones anteriores han habido muchos tabúes. O sea, el tema de la salud mental era un tabú, el tema de los niños especiales era un tabú, el tema Claro, de la orientación sexual era un tabú, el tema, muchas cosas, el tema de sexual era un tabú, o sea, como todo, es hablar que de estaba lleno de sexo, tabús. O sea, todo. considera, por ejemplo, van el tema del suicidio. Hay mucha gente, a mí me ha tocado verlo con mis pacientes mayores, que todos creen que hay como una plaga de suicidio, que el suicidio de repente apareció y se puso de moda y todos los jóvenes se están suicidando. Pero eh, hay un efecto en la psicología que se llama el efecto Werther, que viene derivado de una obra que se publicó, que era una novela romántica, donde el protagonista se suicida porque no es correspondido en el amor que él siente por esta mujer. ¿Y qué pasa? Esto fue como en 1774, o sea, hace casi 250 años. Y es un término que seguimos usando hasta hoy porque la primera epidemia de suicidio que está registrada viene por ese libro. Que ese libro se prohibió que se vendiera en muchos países porque muchos jóvenes se estaban suicidando, producto de este dolor emocional que no sabían cómo procesar. Entonces ahí nos damos cuenta que el suicidio es algo que siempre ha existido. Solo que ahora claramente hay mucha más visibilización, se habla mucho más del tema para poder prevenirlo, para que los papás vean los síntomas en los hijos, que hayan indicaciones de que algo está pasando. Pero sigue el tema tabú, que también obviamente viene muy de la mano de la religión, sobre todo en Latinoamérica, que la religión es algo que es tan potente. Todavía hay gente que cree que las personas que se suicidan ni siquiera son dignas de tener una santa sepultura. Entonces, es todo un contexto social, cultural, religioso, todo influye en esta situación. Que como tú dices, como que ahorita está más visibilizado y yo creo que más como por la pandemia, que obviamente los Totalmente. picos de depresión y suicidio y de ansiedad se subieron a tope, obviamente, porque el ser humano es un ser social, seamos introvertidos o no, siempre tenemos que Exactamente, tener todos una necesitamos estar en sociedad. esa pizquita de estar en sociedad y estar para muchos solos, completamente solos, encerrados en cuatro paredes, y que nada, y que es muy difícil, digamos que ahorita o sea, como tú dices, están las herramientas, pero hay mucha gente que no sabe lidiar con la soledad, no sabe qué es lidiar con estar solo, no sabe cómo estar en soledad con sus pensamientos. Entonces, esos picos, pues como de enfermedades mentales se subieron, sí se visibilizó un poquito más, pero sí falta un poquito. Y yo creo que Sí, más aquí a nivel totalmente. Latinoamérica, sí pues obviamente en todos los países van a traer su tabú, como por ejemplo Corea, eh, China, Japón, todos estos países que también le dicen que si no eres productivo no eres nadie, que tienes que estar en Exacto. constante movimiento, que es que te tienes que casar, esto, que lo otro, o sea, Sí, son o sea, muchas ya presiones. todas las sociedades, como cada sociedad tiene estas reglas un poco implícitas de cómo sus seres humanos deben desarrollarse, y en el momento en el que tú no sigues esa pauta que la sociedad te da, ya eres extraño, ya no sirves, ya estás viviendo como fuera del molde. Y tristemente todo eso se ve muy negativo, tiene una connotación muy negativa vivir afuera del molde social. Pero cada vez nos damos cuenta de que la libertad realmente está fuera del molde donde uno cree que puede haber incomodidad, ahí está el crecimiento. Pero sí, o sea, y saber llevar, o sea, hacer las cosas con miedo, pero hacerlas. O sea, como que, Exactamente. las cosas después de la incomodidad son las mejores cosas que te puedan, pues, te puedan suceder muchas cosas después de Claro, pasar la es que al final la incomodidad. magia está fuera de nuestra zona de confort. Eso está comprobadísimo. Eh, un ejemplo, el podcast. Entonces, digamos que siento que la generación de cristal es un tono, como lo dije al principio, un tono despectivo, pero es porque como que ya uno no se aguanta nada. Ya no es como que te dicen échale ganas y uno
O sea, No, pero bueno, échale ganas. Bueno, como, pero ¿en qué sentido? O sea, tú echarle ganas a mí echarle ganas es totalmente diferente. exacto. Y Es que es eso, es como la diferencia de nuestro entendimiento de la mente. O sea, piensa que las generaciones de arriba son muy pocas las personas que se atreven a estar solos con sus pensamientos. O sea, ¿cuántas personas de la generación de nuestros papás conocemos que mediten, que pasen tiempo como en soledad, que se vayan a retiros? Pues es muy poca. Son personas que ya venían de contextos espirituales, de contextos religiosos, donde se valoraba mucho esto de estar en soledad. Pero recién las generaciones más nuevas son las que se están atreviendo a experimentar esta parte de encontrar la paz adentro de nuestras mentes, porque la mente es una herramienta que es increíble, pero si se usa mal, puede ser muy mala. Entonces, aprender a dominar nuestra mente, aprender a discernir de nuestros pensamientos, como el hecho de ver un pensamiento que no te sirve y poder reemplazarlo, eso es algo que tristemente nuestros papás no saben cómo hacer. pues, de todas maneras, como ellos nos criaron, no está mal. Pues es como a ellos le enseñaron que lo hicieran. Exacto. Y y pues eso no está mal. O sea, pues digamos que ellos venían con ese chip y ellos siguieron con ese chip. Pero ya Sí, y cuando eso es algo llegó que yo siempre acá, recuerdo a mis pacientes, que no nos olvidemos de la parte de empatía con las generaciones mayores, porque el acceso que ellos tenían a herramientas de entendimiento, a herramientas de salud mental, eran muy limitadas en comparación a la que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos a la mano, o sea, ya nosotros tenemos internet. Ya con eso tenemos como al alcance de nuestros dedos la información del mundo. Nuestros papás no crecieron con eso. Entonces nosotros tenemos esa suerte de que cosa que queramos saber la podemos tener a nuestro alcance en un clic. ahí es como la parte negativa de que yo veo de la generación de nosotros. O sea, es eh, como todo lo tenemos a un clic, entonces, y todo lo queremos, como todo lo queremos ya. Entonces, como que si no se viene ya, te frustras. Claro, la O impaciencia de nuestra sea, generación reina. O sea, literal, la madre de las ciencias de nuestra generación es la impaciencia. entonces digamos que te frustras y te estresas y entonces porque obviamente tienes todo un clic. Entonces Exacto, como queríamos tienes todo para todo ayer. entonces como tienes todo un clic también está como esa adicción a tener, o sea, como que el celular es tu extensión. Entonces Sí, es también, o como sea, que, como la cantidad. Esto es algo que yo siempre repito en mi Instagram. La tecnología nos ha conectado de formas muy increíbles, pero también nos ha desconectado de formas que jamás se habían vivido. O sea, la desconexión que nosotros podemos vivir por estar todo el día en TikTok, todo el día en Instagram, todo el día en redes sociales, es gigante porque ni siquiera estamos conectando con nosotros mismos. No es una desconexión para conectar con nosotros, es una desconexión para escapar de nosotros. Y no hay mal más grande que escapar de uno mismo. o sea, como que te anestesias. Y entonces Exacto, te como que hay escapas un veces, rato del mundo y te olvidas como del presente, no estás poniendo la atención a tus pensamientos, simplemente estás consumiendo para no pensar. no, un ratote, o sea, te puede ir así todo el Unas día, varias o sea, horas. te vas a decir, no, es que voy a ver, voy a hacer scrolling ahorita mientras me duermo. Te pones a Exacto, hacer y además es uno se swipe, 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 swipe. autoengaña. O sea, uno dice, Sí, no, voy a ver TikTok 5 minutos. 5 minutos se pueden convertir en 5 horas sin problema. exacto. Entonces, cuando menos pensé, las 2 de la mañana. Y Es ese día terrible. tienes que estudiar, estudiar, o trabajar, o lo que sea, tienes que madrugar y es como, Claro, nuestra mente tiene que son, usarse en muchas otras cosas que además necesitan ejercitarse. O sea, nuestro cerebro es un músculo y como cualquier músculo tiene que trabajarse. Y esta desconexión de las redes sociales hace que nuestro cerebro esté bastante atrofiado. pues, digamos, aparte de esa atrofia, antes como que socializar es horrible. O sea, Exacto. tú socializas con el celular, o sea, tú puedes hablar lo que sea con alguien detrás de la pantalla, pero ya cuando estás en vivo con alguien, no es como, Sí, ¿cómo ¿cómo está el funciona esto clima? de ser humano? ¿Cómo está el clima? ¿Qué fue hoy? Claro, es que también tenemos ese escudo porque piensa que al final el intercambio social es un intercambio que no es solamente de palabras, o sea, es un intercambio físico, es un intercambio energético. Y eso a través de una pantalla uno no lo tiene, la pantalla funciona como escudo ante tus inseguridades.
Entonces tú quitas la pantalla del medio y mucha gente no tiene ni idea de cómo entablar un vínculo con otra persona. Y entonces ahí es donde uno empieza esas inseguridades. ¿Y será que le gusto? ¿Y cómo le hablo? ¿Y qué ¿Qué comerá? Si van a significa traer. esto? ¿Me miró de esta forma? ¿Eso qué significa? ¿Será que ya se quiere ir? Ay, Dios mío. Claro, o sea, que sobrepensamos todo en las interacciones sociales, por eso hay tanta ansiedad social, porque no sabemos cómo entablar relaciones con personas fuera de la pantalla. Acercó a los que estaban lejos, pero alejó a los que estaban cerca. Total, eso es muy cierto. Entonces, digamos que pues me incluyo, porque yo soy como, estoy comiendo y es el celular. Estoy con Claro, es alguien que y es el además es, celular. es como una distracción que está tan a nuestro alcance, o sea, uno la saca del Es que es tan bolsillo y normal. ya, listo. Entonces, tú lo ves tan normal y aunque yo trato, o sea, hago todo de mí, porque siento que soy grosera. Entonces, como que mm, trato, y más como en terapia, entonces como que la terapeuta me dijo, bueno, no, es que trata, porque es que, por ejemplo, tú estás comiendo y no estás comiendo. Tú en realidad Exacto, tú ni estás siquiera estás comiendo. como disfrutando el acto de comer. Entonces, como que ella entonces me dice, como que no, entonces estás comiendo esos 15. Ella me decía, o me dice, yo trato, lo he logrado últimamente, pues ya llevo como, digamos que llevo 6 meses como siendo consciente de muchas cosas, siendo consciente de mi alimentación, siendo consciente de mi tiempo en el celular, siendo consciente de lo que comparto aquí en casa, siendo consciente como de mi cuerpo, de muchas cosas. Entonces ella me decía como, trata como de ponerte límites en la pantalla, entonces trata como si estás comiendo esos 15 minutos, media hora que estás comiendo, es comiendo. O sea, deja el celular a un lado, deja el celular fuera de donde estés comiendo. Si lo puedes dejar en la sala, pues digamos que los que almuerzan en casa dejen primero el celular en la sala y comen en el comedor, o dejar el celular en tu cuarto y comes, o poner el celular en silencio y lo guardas en tu lonchera mientras comes, pues por ejemplo los que comemos fuera. Y siéntate a comer conscientemente esos 15 minutos, o sea, a disfrutar lo que estás comiendo, a compartir con otras personas, porque obviamente uno no almuerza solo, uno almuerza con más Exacto. gente, a compartir, a conocer esa gente que está comiendo contigo, porque cuando tú estás almorzando y estás con el celular es como que ellos están hablando y no es como, ajá, 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 Sí, tú ya pusiste ahí y la comen. barrera de comunicación. Entonces, sí, o sea, como que pones esa barrera y eso es como que lo que veo, digamos que de cierta manera, pues como que tenemos que aprender a controlar como esa parte, porque entonces nos aburrimos mucho. O Demasiado. sea, Además que con la pandemia eso se intensificó un montón porque no había nada que hacer. Todo empezó a ser virtual. Entonces, literalmente, muchos perdimos muchas habilidades sociales en esos años que estuvimos encerrados. aparte de eso, entonces digamos que tú te aburres, entonces como que estoy viendo esa película y ya no la quiero ver, la voy a quitar. Exacto. Siguiente, Eh, siguiente, siguiente. next. Entonces digamos que hay, creería que pues, no tanto como ahorita los que estamos un poquito más grandecitos, pero sí como de los que tengan 20, 18, como que no veo como que ellos disfrutando una IA así. O sea, Es verdad. como que yo creo que ellos, pues, o sea, como que capaces sí se van, o sea, ellos, uno como que no, pues como que no, pues si me aburrí, no me gustó, que me voy a quedar. Pues, Exacto. Es mucho más fácil quedarte en tu casa viendo Netflix hasta que encuentres algo que llame tu atención. Y además exacto, es y gratis, o sea, gratis entre comillas, pero es más barato que ir al cine. entonces digamos que pierdes como la magia de pagar crispetas. Pero bueno, digamos que es como todo ese ritual de cine, de compartir, de salir con amigos, de hablar de la Exacto, es película, eso, de como estar. el compartir. Y yo creo que eso es algo como también que de alguna forma como que trastorna a las generaciones antiguas. Esto de que los jóvenes estén tan pegados al celular, que vivan esta vida virtual y se olviden un poco de su vida real. Que la vida virtual también es una vida real, pero obviamente tiene muchos filtros de por medio. Entonces, para mí uno de los grandes males de la vida virtual es
que todos compartimos una vida muy filtrada. Entonces estamos todos comparándonos constantemente con la mejor vida de las personas que vemos en redes sociales, porque no estamos viendo su miseria, no estamos viendo sus momentos difíciles, todas las dificultades que pueden tener, solo vemos la parte maravillosa de sus vidas. Y compararnos con la parte maravillosa de alguien es súper dañino, porque nosotros comparamos nuestras peores versiones con la mejor versión de alguien más. Y es que las redes sociales, bueno, pues es que hasta uno mismo lo hace, ¿no? Uno como que comparte la red, ¿no? Y es como, es algo de sociedad, o sea, como que tú en las redes sociales quieres mostrar como los momentos de felicidad. Los Claro, momentos quiere ser lindos de la envidiable, o sea, yo creo tarde. que es una cosa de ego. Todo el mundo quiere ser envidiable en redes sociales, que la gente vea tu perfil y diga, "Ah, yo quiero tener su vida". Sí, yo quiero ser ella, y entonces quiero que sea súper Exacto. fit y no sé qué, y quiero viajar y no sé qué, pero o sea, digamos que no saben cómo todo lo que uno tiene que hacer para estar ahí. Exactamente. Eso también es algo que yo siempre recuerdo. O sea, nosotros solamente vemos ya la parte filtrada. ¿Cuántas veces no han habido influencers como de vida fit, vida vegana, vida healthy, que después, años después, salen diciendo que toda esa época de su fama estuvieron lidiando con trastornos alimenticios? Entonces, Y con partiendo por esa parte de que depresión. nosotros vamos viendo como esta parte de comparación con versiones súper no sanas de esa gente. No sé si decirlo síndrome, pero es como cuando tú eres el hermano mayor y le muestras tu vida a los hermanos menores. O sea, tú siendo el hermano mayor, ya no tienes que ser el hermano perfecto, las notas perfectas, el perfecto estético, o sea, a Claro, nivel ya no todo de recae en ti. ropa. Sí, o sea, es como que esa vida linda y vida feliz de las redes sociales es como cuando tú eres el hermano mayor que tienes que ser perfecto porque tienes que ser el ejemplo a tus hermanos menores. Entonces ahí es Exacto. donde los hermanos menores se frustran y entonces dicen, es que yo tengo que ser él. Y no, o sea, tú eres tú Claro, vive tu cada uno vida es su como propio tú. individuo y punto. A ti te puede gustar, no sé, vengo como, voy a poner el ejemplo de mis hermanas conmigo. Lo voy a decir un poquito más en el deporte. Y eso también es como un error con los papás. Y es que porque ella sí hace deporte y tú no. Exacto, Es la que tú comparación tienes entre que hijos es salir. el peor mal que los papás pueden hacerle a los niños. Es que mira que este tiene estudios, ya tiene una especialización y tiene no sé qué, y que no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Tú tienes que también hacer eso. No. Sabes que el sueño de otra persona puede ser totalmente diferente. O sea, mi sueño Claro, puede ser vivir en Nueva York. El sueño de la otra persona es tener una van y irse a viajar por todo el mundo. exacto. Además que también toda esta parte como de las habilidades, las capacidades de los hijos, todo depende también de los gustos, de en qué son buenos, qué disfrutan hacer. Entonces, intentar criar a todos los hijos con la misma regla es imposible, eso no funciona y sí o sí algún hijo va a terminar traumado y va a terminar en terapia porque sus papás hicieron mal el trabajo. Sí, o sea, ahí es cuando uno, como ejemplo, que me explicaron en la universidad, era como los tipos de inteligencia. O sea, todos somos inteligentes, pero todos somos inteligentes de diferentes maneras. Entonces está Exactamente. el que entiende los números, el que entiende el arte, el que entiende el deporte. Entonces a mí no me pueden medir, por ejemplo, yo, no sé, que soy inteligente a nivel artístico, a compararlo con mi hermana que es inteligente a nivel matemático. Claro, son inteligencias que no son comparables, simplemente son diferentes y las dos son igual de valiosas. Entonces, y muy valiosas, o sea, ella puede ser una eminencia perdón, ella puede ser una eminencia en matemáticas y yo puedo ser una eminencia, no sé, dibujando o creando Totalmente, arte y ninguna es superior a la otra. nada, no, o sea, todas las dos somos igual de buenas, igual de excelentes, igual de inteligentes. Entonces, digamos que es como esa frustración que manejas y que manejamos como estas generaciones que somos más conscientes del ser y del sentir y de ser nosotros, que te frustra. O sea, como cuando te comparan con el cuerpo. A mí Uf, me sí. da, me da ira
que me digan, ay, ¿cómo estás? De gordita, ¿cómo estás? De no sé qué. Ay, es que subiste de peso. Ay, pero es que mira que es que yo sí he bajado de peso y yo sí como, Exacto, y además ese obviamente, estándar de belleza que existe como de que solamente si eres flaco, eres bonito. O sea, esa es la peor mentira de la generación de nuestros papás que hay. Porque por eso, o sea, por eso vemos que las tasas de trastornos de alimentación son tan altas en nuestra generación. Porque venimos de la generación de las mamás de cómete 10 almendras y se te va a pasar el hambre, toma agua para que no te dé hambre. O sea, ya venimos como con el trauma generacional también del linaje materno de tener que mantener esta belleza dentro de la delgadez. y eso lo muestra mucho como, yo ya no veo reinados, pero pues, yo creo que es más como por admirar tipos de belleza, tipos de cuerpos, pero no cuando te vienen a decir, mira, pero porque tú no eres como ella. Exacto. Entonces, como, o las modelos de Victoria's Secret, obviamente todas estas modelos, todas después salen a la luz que han sufrido de trastornos alimenticios. Y que eso Exacto, o sea, de hecho es hasta triste. la, como la parte de maltrato que se vive en esa industria, o sea, cuántas modelos por contrato no pueden subir de peso porque si suben de peso las echan. Entonces, es toda esta parte como lo que te digo, vemos la realidad muy filtrada, vemos la parte muy bonita, pero ya cuando empezamos a ver la parte profunda y la realidad, nos damos cuenta de que no es tan maravillosa como creíamos. Y cuando como empiezas a vivir como desde la sombra. Exacto. Y digamos que esto lo escuché y toda esa parte no tan linda de los sentimientos como esa sombra no te la enseñan a gestionar, o sea, tú no sabes gestionar una ira, tú no sabes gestionar una tristeza, tú no sabes gestionar una frustración, tú no sabes gestionar el estrés, tú no Ujú. sabes gestionar todo ese tipo de sombras que están detrás de. Y porque siempre te han dicho que es que estar triste está mal, que es que sentir ira está mal, que es que sentir estrés está mal. Obviamente, si te estresas mucho, vas a sufrir de burnout o te vas a enfermar y vas a tener un sinnúmero de enfermedades solo porque estás estresado. Exacto, ¿no? Y partamos por la base también, Vane, de que ni siquiera sabemos cómo identificar nuestras emociones. O sea, ni siquiera conocemos todo el rango de emociones que existen, porque nos quedamos con las básicas, que es la que se nos enseña en la casa, pero nunca nos enseñan más allá de las emociones primarias. Y de las emociones primarias salen muchas emociones secundarias que si pudiéramos aprender a distinguirlas, sería mucho más fácil vivirlas. Pero claramente ahí el sistema también nos falla en eso, o sea, no se nos enseña a gestionarnos a nosotros mismos. Es algo que uno va aprendiendo en el camino con las dificultades que van apareciendo. Entonces, literalmente todos aprendemos a base de golpes emocionales. ¿No? Pues después de que estás caído por allá en el fondo, que es que te das Exacto. cuenta y tomas acción de ir a terapia. Entonces, dos cosas aquí. Dinos cuáles son esas emociones primarias, como para que aquí los Los oyentes la oyentes sepan. las sepan. Bueno, como las de las que más se hablan en nuestras casas son, obviamente, las buenas, catalogadas como buenas, que son la alegría, la emoción, y ya. O sea, ese es como el rango de emociones positivas que aprendemos en nuestra casa. Y después tenemos las emociones que traen la connotación negativa, que son el enojo, la tristeza, la rabia y el rencor. Que el rencor también es algo que como que siento que generacionalmente nuestros papás nos han hablado mucho del rencor y de esto de que no hay que guardar rencor. Pero no nos enseñan cómo hacerlo, solamente nos dicen. No, y ellos son súper recorosos y son súper vengativos, entonces te vienen Totalmente. y vienen y te manipulan emocionalmente. Que yo sé que, o sea, aquí no venimos a hablar que los papás son malos, no, ellos tienen su tipo de creencia y está bien, porque así los vieron a ellos. Ellos Claro, no, no tuvieron las herramientas necesarias para entender que su mundo emocional era mucho más complejo de lo que ellos creían. Ellos solamente reprimían y funcionaban. y explicaban. Exacto. Ya llegaba el momento en el que claramente ahí detonaba la bomba y todos pagábamos las consecuencias de eso en la casa. Y con creces. Y de esas emociones, entonces viene que es difícil y no son, pues digamos que hay muchos, digamos que, no sé, por carreras o por lo que sea, tienen cierta inteligencia emocional y son ciertamente empáticos,
pero hay otros que no, y es frustrante tratar de encontrarles y enseñarles ese tipo de empatía a Claro. ellos, ¿no? Nos puedes dar ahí unos tipsitos como para tratar como de manejar, ser un poquito más empáticos con ellos. Mira, yo creo que la herramienta que más podemos usar para elevar la empatía con nuestros papás es dejar de ver a nuestros papás como si estuvieran en un altar. Que eso es algo que claramente nos enseñaron nuestros papás, que el papá y la mamá son autoridad y hay que verlos hacia arriba como si fueran los dioses de nuestra vida. Pero sobre todo cuando nosotros empezamos a crecer, cuando ya entramos en esta parte de la adultez, es súper importante que veamos a nuestros papás como pares. Porque nuestros papás no están por sobre nosotros, no hay ningún humano que esté arriba o abajo de nosotros. Estamos todos al lado de cada uno. Entonces, cuando dejamos de ver a nuestros papás con este filtro como de esta deidad que existe en la casa, empezamos a entender que tienen muchas fallas, que tienen muchos defectos, y empezamos a ver un poco como el lado más negativo de nuestros papás, pero ahí viene la magia. Porque cuando vemos el lado negativo de nuestros papás y tenemos la empatía despierta, podemos entender por qué nuestros papás son como son. Y creo que esa es una de las libertades más grandes que existe en la vida como hijo. El entender que nada de lo que tus papás hicieron fue personal. O sea, tus papás no hicieron las cosas con el afán de lastimarte, con como esto de elegir lastimar a sus hijos. Claramente hay papás malos, pero la gran mayoría no busca lastimar a sus hijos con la crianza. Simplemente crecieron en contextos complicados, tuvieron relaciones complicadas con sus familias, con sus papás, con sus mamás, con sus hermanos. Entonces, siempre hay que ver el contexto en el que nuestros papás crecieron. Hay que conectar con los niños que nuestros papás fueron, porque nuestra niñez claramente fue muy diferente a la que vivieron nuestros papás. Entonces es importante también tener esa capacidad de visitar esas versiones anteriores de nuestros papás, a nuestros papás niños, papás adolescentes, papás adultos jóvenes, porque mientras más conectamos con esas versiones, más capaces somos de empatizar con la versión actual con la que tenemos que lidiar, porque vamos a entender de dónde viene todo el caos con el que vienen. Y es como, o sea, y que todos tenemos un proceso y que uno no está en las manos de uno cambiarlos, o sea, si ellos quieren Exacto. Nosotros cambiar, solamente cambian. podemos cambiarnos a nosotros. Y lo más bonito de nosotros cambiarnos a nosotros mismos es que la gente es un espejo. Somos todos espejos de todos. Lo que nosotros cambiamos lo vamos a ver reflejado también en la otra persona. Porque cuando nosotros cambiamos nuestra forma de reaccionar, inevitablemente la otra persona también cambia su forma de reaccionar. Y eso se puede ver mucho en los núcleos familiares. Cuando una persona decide dejar de enganchar con la toxicidad de la familia se vuelve menos tóxica porque ya no está ese espacio abierto para que la toxicidad pase. Entonces uno se da cuenta que si uno cambia su forma de reaccionar, el entorno sí o sí también la va a cambiar. Es como cuando te vas de casa. Todo mejora. Obviamente, no, obviamente no estamos diciendo que se vayan de casa, no. Sí y no. O sea, si lo hagan conscientemente, no porque Exacto. por huir. Irresponsablemente. O sea, váyanse a un lugar seguro para ustedes, claramente. O sea, que sea seguro, que sean capaces de mantenerse ustedes mismos y que Exacto. lo Siempre hagan con responsabilidad. porque ustedes quieren y no por huir. O sea, porque estoy huyendo. Total. Obviamente hay situaciones Donde se justifica donde huir, se claramente. justifica huir, pero en un entorno normal, digámoslo, que sea por decisión propia. O sea, Exacto, por independencia, con seguridad, o sea, con ya como esta autonomía de ser humano funcional. sí. Antoine, dime, esto se lo hice también a Cami y me gustó y me pareció lindo, o sea, como que todo el mundo entienda que nunca, no, o sea, no somos así, esta persona zen que ven acá. O sea, Claramente no. obviamente esta no es la idea, o sea, digamos que todos tengamos un camino, que ir a terapia sea como ir al doctor, que meditar sea como tomar café, obviamente. Hacer terapia, esto lo he dicho en unos, puedo sonar como a disco rayado, pero meditar o sea, te ayuda a estar contigo, a manejar la soledad, además a saber manejar las emociones
y que esto es como un deporte. O sea, esto se hace con disciplina y con hábito. Exacto. Y no se puede uno frustrar que porque es que yo no soy capaz de estarme quieto 5 minutos, 10 minutos. Obviamente iniciar no es para ninguno es bueno iniciar algo, pero cuando lo inician y empiezan a ver los resultados, es algo maravilloso. Es que Porque la vida te empiezas, cambia, o sea, tenemos que recordar que el cerebro literalmente cambia con la meditación, cambia físicamente, los caminos neuronales se modifican, la toma de decisiones cambia, la forma de reaccionar a nuestro ambiente cambia. Entonces, meditar es el mejor regalo que un ser humano se puede hacer. y ahí es donde entonces tú empiezas a aprender que el éxito no es una medida para que tú te midas y todos nos midamos. O sea, el éxito puede ser visto de muchas formas, como el éxito de salirte de tu casa o el éxito de que lograste graduarte o lograste el trabajo que querías o lo que sea. Pero aprendes también a manejar muchas cosas y cambias tu energía. Yo siento que, y lo pueden ver muchos, o sea, es que cuando tú eres negativo, traes gente negativa. Exacto, o sea, Es ley de como, atracción pura y dura. Lo que uno es lo que uno atrae. y nosotros somos, o sea, a la final y a la hora del té, y al final del día, nosotros somos energía. Y la energía Y como, responde a la energía. exacto, entonces si tú, obviamente, no estamos diciendo aquí que vamos a estar a toda hora positivos y alegres y con una sonrisa en la cara, no. Este camino, como todos los caminos, tienen subidas y bajadas. Y todo esto pasito a pasito y se construye pasito a pasito, como cuando Exacto, se y es a veces uno deporte. retrocede, a veces uno se cae a un barranco, pero la gracia siempre está en uno decidir salir de ahí. Y no lo digo como esta frase cliché de lo que comentábamos antes de escoger estar bien y así como échale ganas. No, pero es entender que los procesos espirituales, los procesos de sanación son horribles. O sea, uno no lo pasa bien. Uno tiene que pasarlo muy mal para después empezar a pasarlo bien. Entonces hay que transitar esa oscuridad para poder después llegar a la luz. Uno no puede llegar a la luz y saltarse la oscuridad, es imposible. Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento tú dijiste estoy en el fondo y tengo que cambiar? ¿En qué momento tú dijiste no puedo seguir con mi vida de esta manera? Yo me di cuenta cuando ya no quería vivir. En el momento en el que yo me empecé a plantearme la idea del suicidio, dije, necesito ayuda y la necesito ya. Y creo que ahí fue cuando mi vida cambió, cuando yo de verdad reconocí tanto para mí como para mi círculo que ya no estaba teniendo las herramientas para mantenerme con vida en este plano. Entonces, Y obviamente es fue, un lugar extremadamente oscuro para estar. O sea, la gente que ha tenido ideaciones suicidas sabe la lucha que hay antes de llegar a esa idea. Porque volvemos con esta idea de que todos creemos que podemos hacer las cosas solos, hasta que nos damos cuenta de que no podemos solos. Entonces tenemos que estar muy en el hoyo para pedir ayuda. Y por eso hay que normalizar que la ayuda se puede pedir mucho antes. Uno puede pedir ayuda para prevenir ciertas cosas. No hay que esperar a estar en el hoyo más oscuro y más insalvable para decir, ay, hola, necesito que me salven. Entonces para mí fue ese camino, o sea, el hecho de partir de una base de ya no querer vivir y después estar completamente enamorado de la vida. sí, o sea, es como cuando tú físicamente dices, estoy sintiendo como mucho calor y no es normal. Es como voy a sacar cita porque esto no es normal. O como, Exacto. no sé, tienes, digamos, en el caso, no, en este momento se me viene como cuando está a los diabéticos, que al principio bajan de peso, tienen mucha sed, y no sé qué, y dicen, esto no es normal en mí. O sea, Exacto, y esperan es, hasta que ya la situación está pésima para decir, creo que voy a ir al doctor.
exacto. Entonces, digamos, en tu caso, eh, tú dijiste, hey, soy Sí, dije capaz, así como, creo que me, necesito que me salven porque ya no me pude salvar yo. mi ayuda. ¿Quién fue tu primer, como, oye, me ayudas? Ay, ¿sabes qué? No sé con claridad, pero probablemente fue como un conjunto entre mis papás, mi esposa y mi mejor amiga. Como que ellos fueron esa red que me mantuvo a flote. Que yo decía como, no sé qué hacer, ustedes agárrenme y llévenme hacia donde tenga que ir. Entonces también es tan importante que tengamos un núcleo en el cual confiemos. Independientemente Pero si son tus papás, si son tus primos, si son tus amigos, si son tus amigos de internet. O sea, da igual. Lo importante es que uno tenga personas en el núcleo a las que les puedas decir las cosas sin filtro. Que si que sea tú tu espacio te seguro. estás sintiendo suicida, puedas comentarle a alguien, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Y sí, y obviamente también romper ese orgullo, ¿no? Porque uno es como, "Ah, sí, yo soy capaz solo, Exacto, yo yo puedo puedo hacer todo todo solo". solo, me voy a salvar. Claro que no, no te vas a salvar, pide ayuda. Sí, entonces, sí, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Digamos que están las dos, como que para Antoine el entorno seguro de su familia, para muchos no puede ser eso y está bien, Claro, pero si busquen a alguien que uno diga, puedo contarle mis cosas a esa persona, y yo sé que esa persona me va a ayudar. O sea, también hay que ser consciente es de a quién contarle y que sepa uno que esa persona sí le va a ayudar. O al menos, exacto. obviamente no te van a sacar del hoyo y vamos a decir, vamos todos juntos como hermanos. No, pero sí te van a dar herramientas. O te van a decir, mira, ¿por qué no hacemos esto? Mira, ¿por qué no haces esto? Mira, ¿por qué no sé qué? O no, mira, ¿sabes qué? Te voy a llamar, te voy a dar el número de mi psicólogo y, y habla con él. Sí, sí, al final Pero yo creo que es como súper relevante el empezar a hablar, el normalizar que hay cosas de las que tenemos que hablar, aunque nos den vergüenza, aunque creamos que nos vamos a quedar solos, aunque creamos que nadie lo va a entender, siempre va a haber una persona que lo va a entender. Y a lo mejor va a ser confío la que persona que menos esperamos, pero siempre va a haber una persona que va a ser una lucecita en nuestro camino y esa es la lucecita que hay que seguir. me da luz en la oscuridad. Exacto. Al final es como la linterna. La persona linterna es la persona a la que tienes que seguir. Y está bien, o sea, no tiene que ser la familia. Hay muchos que, digamos que la familia es muy tóxica. ¿Y por qué son Claro, o sea, así? es O que sea, todos porque tenemos contextos diferentes. O sea, por ejemplo, yo cuando empecé a tener depresiones horribles, que yo decía, no sé cómo voy a salir de esto, mi principal red de apoyo eran mis amigas de internet. Que todavía en ese entonces, esto fue hace, no sé, 10 12 años, hace 10 12 años las relaciones por internet se veían como lo más extraño del universo, así como, ¿qué te pasa? Te van a matar, es un viejo cochino. Y era como, no, de catfish. verdad tienen mi edad. Exacto, era como, tienen mi edad, te lo juro. Entonces, para mí mi círculo de amigas de internet me salvó la vida. Y después tuve la suerte de poder conocerlas, de poder viajar con ellas. Entonces, igual, si hay algún papá, alguna mamá escuchando esto, quiero que sepan que las relaciones por internet, el hecho de tener un círculo, aunque sea virtual, puede salvar la vida de tu hijo. Y hay que Es- tener eso en claro. y, y volvemos, digamos, es que lo raro para ellos es mal. Es normal para nosotros. Y es normal. Es como cuando no sé si tú lo has leído, y yo hice un episodio, es como el Principito. O sea, si tú hablas con un adulto, y no me gusta, y yo soy adulta, pero los adultos más adultos, como el TikTok, como necesito un adulto más grande, algo así, es como que hablar con ellos es como con hechos, o sea, como estudios científicos, con Exacto, hay que números, hablar en su con idioma. años, porque si no, no existe, eso está mal, eso es raro, te van a matar, Exactamente. cosas catastróficas. Entonces, sí es muy frustrante y creo que lo hemos dicho durante todo el episodio, pero sí hay que ser un poquito como lo que ellos nos han dicho, que muchos lo dicen, pero no lo aplican.
ponerse en los zapatos del otro. Exactamente. La Porque, empatía de verdad es la herramienta más hermosa que tiene el ser humano. y porque lo que dicen como a nivel católico es como el vía crucis que lleva cada uno por dentro, solo lo sabe cada uno. Ujú. Y tú no Y por eso es sabes tan si importante la empatía, porque nosotros muchas veces nos vamos a cruzar con personas que a lo mejor nos pueden caer mal cuando las conozcamos, o digamos como, oye, esta persona qué le pasa, por qué se comporta así, pero no tenemos ni idea de las guerras internas con las que está peleando la gente. O sea, uno rara vez tiene acceso a el detalle de las batallas que cada persona lleva por dentro. Entonces, por eso, eso, la bondad no cuesta nada. O sea, ser bueno de verdad no cuesta nada. Y el hecho de que tú seas bueno puede cambiarle, aunque sea un poquito, la vida a una persona. El hecho de que le sonrías a un desconocido, de que saludes a alguien en la calle, o sea, de verdad eso puede marcar la vida de alguien, puede hacerle el día, aunque sea la cosa más X para ti. Pero de verdad uno nunca sabe por qué está pasando a la otra persona. Entonces, ¿por qué no ser buenos si es algo que es tan fácil? sí, hay cosas que hace poquito aprendí, dos cosas que hace poquito aprendí. Una es como, es que tú no sabes si esa otra persona desayunó, si esa persona comió, si esa persona almorzó, si esa persona trajo almuerzo. Tú no sabes si esa persona en su casa eh, peleó, le pegaron, tuvo pelea, muchas cosas. Ya tú no sabes, así sea puertas para adentro físicamente, puertas para adentro a nivel del ser. Que tú no Exacto. sabes esa Es que es persona que eso, está uno no tiene pensando. idea. Uno tiene idea de esa persona, por qué se le atraviesa por la cabeza a esa persona. Exacto, y les voy a dar un ejemplo porque a mí me pasó, de hecho, esta es una de las cosas que a mí más me ha marcado como persona. Una vez estaba en el cine y había una niña, debe haber tenido 16, 17 años, y estaba en una pelea muy fuerte con el cajero del cine. Y yo decía, ¿por qué esta persona se está desquitando con el tipo que vende las entradas? O sea, ¿qué tiene él que ver con lo que le esté pasando? Y de verdad, ella estaba tan alterada que me acerqué, le pregunté qué le pasaba, le pregunté si necesitaba hablar. Y resultaba que le habían avisado hace una hora que su papá se había muerto. Y ella, ¿qué hizo? Lo primero que encontró fue a este pobre ser humano que estaba vendiendo las entradas del cine y sacó toda su rabia, toda su frustración con él porque no tenía por dónde más hacerlo, porque no sabía cómo gestionar la emoción que estaba viviendo. Gestionar el Entonces ahí te duelo. das cuenta de que muchas veces nosotros vemos el exterior de la persona, pero no tenemos ni la más mínima pista de qué puede ser lo que está provocando esa reacción en el exterior. Además que esas son, o sea, las cosas a nivel del ser son cosas silenciosas. O sea, Totalmente, solo o sea, tú estás lidiando con ella. Y, y como que es tan tabú y que te dice que tienes que ser fuerte que no lo exteriorizas. Entonces te lo tragas y te exacto, lo siempre está tragas esta y lo parte como de tragas hacerse el fuerte. y te lo tragas y te lo tragas y te lo tragas hasta que se vuelve una bola gigante que te estrellas contra el mundo. Claro, Y ahí y es ahí donde volvemos con viene esta la parte ayuda. como de nuestros papás, o sea, las generaciones hacia arriba, la fortaleza era aguantar. Aguantar que te trataran mal en el trabajo, aguantar que tu esposo te fuera infiel, que tu esposo te pegara. O sea, había una cantidad de violencia normalizada que obviamente para ellos la valentía y la fortaleza del ser humano está en aguantar y en no mostrar como los rezagos emocionales que quedan en base a esas experiencias. Aguantar en todo sentido. Y yo creo que es un poquito no, tal vez para muchos es frustrante porque ver que ahorita como que uno no se aguanta nada. Hay muchas cosas que tú no aceptas, o sea, como que te dicen, pero es que tú cambias de novio, ¿cómo cambiar de camisa? Y uno, pues que yo no. Digamos que esa parte es un poquito dual. Claro que sí, Por, tenemos los por, dos por, opuestos. por redes sociales, como que tú pones como un nivel muy alto de una persona que quieres en tu vida. Entonces, Ujú. como que, como querer buscar esa divinidad, eh, te vas a encontrar con mucha gente que obviamente nadie, o sea, el pedestal, nadie llega ahí. Claro, o sea, es que el pedestal no Obviamente existe, el pedestal es una tienes que ilusión. buscar personas reales. Obviamente no, que alguien te da que no sé qué. Bla, bla, bla.
Obviamente lo ideal es que todos vayamos a terapia y que te encuentres gente que vaya a terapia y, y que el que va a terapia te lo das cuenta porque es muy feliz de todo lo que logra en terapia. Exacto, y puede hablar de lo que está pasando en su vida. Y sí, y digamos que para cierta gente es como frustrante, como que, la terapia, viste, estás loca. No, Exacto. no. Lo lindo de esta búsqueda de la felicidad, obviamente no vamos a llegar a ser felices, pero sí vamos a llegar a estar bien con nosotros mismos. No vamos a Sí, estar, es que yo creo que el concepto de felicidad está muy trillado. Nos han hecho creer que la misión de nuestra vida es ser felices, pero la felicidad es algo que es momentáneo. La felicidad se vive como una sensación, se vive como una emoción, no puede ser algo sostenido en el tiempo. Entonces, yo creo que de verdad nuestra misión en esta vida es estar tranquilos con quienes nosotros somos. Cuando nosotros alcanzamos esa tranquilidad con nosotros mismos, ahí ya tenemos como todo este espacio de vida para experimentar felicidad, para experimentar alegría, para experimentar emoción, porque ya estando cómodos con nuestra mente, con nuestros pensamientos, podemos disfrutar de todo lo demás que la vida tiene para ofrecernos. digamos que el título es Buscando la felicidad, porque en un principio para mí fue eso, como la búsqueda de la felicidad. Obviamente con el pasar de los episodios se dan cuenta que el concepto de búsqueda de la felicidad para todos es totalmente diferente, pero a la final es eso, estar tranquilo, estar bien contigo, estar Exacto, bien con tu, a nivel físicamente, a nivel internamente, a nivel emocional, a estar tranquilo con los demás, a estar, a saber que no está en ti cambiarlos, sino que están ellos cambiarnos. exacto. Solamente nosotros ser responsables de nosotros y ser responsables con las emociones que nosotros provocamos en los demás. Esa es nuestra misión en la vida. Sí, o sea, que ser conscientes y tomar acción, porque pues, de nada tampoco Exacto. ganamos ser conscientes si no hacemos nada. Sí, y que Y esté en armonía lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. O sea, nosotros caminar esta vida con armonía y que todo lo que nosotros somos esté de acuerdo con lo que mostramos. sí, yo siento que, por ejemplo, otra de las cosas que aprendí fue como sobre los comentarios que les haces a los otros. Como si el comentario la otra persona lo puede resolver en un minuto, hazlo. Si ves que Si el no, comentario no lo que vas hagas. a hacer le va a tomar más de eso y de cierta manera lo va a incomodar, es mejor que no lo digas. Exacto, sí, eso es una regla como primordial de la vida. O sea, si alguien tiene un perejil en el diente, claramente le vas a decir, oye, ¿tienes un perejil en el diente? Porque se lo puede quitar y ya. Si alguien tiene algún defecto corporal que para ti es un defecto, no tienes por qué hacérselo saber, porque eso ya es una crítica, no es una opinión, no es un comentario, simplemente es algo que como a ti te parece que está mal, tú lo estás vocalizando. Pero si la opinión no te la pidió la persona, no la des. Y es como esa cosa como de exteriorizar las inseguridades con alguien más. O sea, como que Exacto, lo que te decía, o sea, somos espejos. si vas a exteriorizar alguna inseguridad tuya porque la otra persona lo detonó, es mejor que primero hagas una pausa y primero te mires a ti mismo antes Claro. de hacer ese Y al comentario. cuestionarte por qué te gatilló. Entonces siempre, yo creo que esa es una de las grandes lecciones cuando uno empieza su proceso de sanación, que te empiezas a cuestionar todo. Cuando algo te molesta, viene esta pregunta de, ok, ¿por qué me está molestando esto? ¿Qué herida me está tocando esto que me está molestando? Entonces siempre ver Sí, hacia adentro, no hacia afuera. hay un otro episodio donde hablamos de los tipos de apego, de las heridas que tenemos todos, que digamos que hay unas como muy básicas, que son como las más principales, al igual que los apegos, y ser consciente de ese tipo de cosas es donde te dicen, ay, por eso yo soy esto, por esto Exacto. yo manejo este tipo de relaciones, por eso yo traigo gente mm, tóxica, por eso yo, digamos que hay muchos patrones que tú tienes de grande que fueron que te causaron este tipo de heridas cuando niño. Obviamente digamos que uno cuando niño se toma todo a pecho y por eso es que este tipo de heridas son
las arrastras cuando eres grande, pero cuando eres grande son cosas mayores, o sea, son Ya se ven como situaciones reflejadas en aspectos mucho más en importantes aspectos en la vida. muy importantes y muy grandes. Pero lo lindo de esto es como saber manejarlo. Obviamente tú eres tú en esencia, pero muchas de esas cosas, mucho de lo que uno es hoy en día es actuando desde el eco, como Ujú. desde toda hora en modo supervivencia. Y ese modo supervivencia no al final del día no es lindo. Al No, final es que del además día tampoco es sostenible, o sea, o te estresas por lo que te pasó en el pasado, o te estresas porque pillo porque te va a pasar en el futuro y te olvidas que lo que vale es el presente, exacto, el que lo presente es que lo único hagas que hoy tenemos. es lo único que te, o sea, de lo que hagas hoy obviamente se va a reflejar en el futuro y lo que hiciste hace un minuto ya es pasado. Exactamente, vivimos todos atrapados en la ilusión del futuro y un poco como en el rencor del pasado. Y se nos olvida lo que tú dices, lo único que tenemos es el presente. O sea, no tenemos ni idea si lo que nosotros pensamos que va a pasar en el futuro va a pasar realmente. Puede caer un rayo en este momento y nos podemos morir. O sea, nadie tiene idea de qué va a pasar. No seamos fatalistas, pero sí. No, nadie tiene idea, nadie tiene los minutos contados, o sea, todo el mundo tiene los minutos contados y tú no vas a saber en el futuro de qué te vas a morir, de cuántos años te vas a morir, Exacto. quién se va a morir, no, absolutamente nada. Obviamente en un mundo como más espiritual llegas a tener ciertos entendimientos, pero pues digamos que eso ya son Ya es otro nivel. otras versiones holísticas que podemos seguir explorando. Eh, no, Antoine, gracias. Gracias por estar Gracias a aquí. ti, Iván. Gracias por, perdón, por darme este espacio que, que no es fácil encontrar la disponibilidad, pero gracias por darme este espacio. No, yo de Gracias verdad por feliz de estar aquí y de empezar a normalizar estas conversaciones. Que se empiecen a tener estas conversaciones, que se empiece a hablar de estos temas, porque todos venimos con traumas muy similares, con experiencias de vida muy similares. O sea, yo lo veo todos los días en mi trabajo. Todos compartimos muchos traumas, porque venimos como lo que hablábamos al principio, el tema de las generaciones. Hay muchos traumas que son generacionales y nosotros, las nuevas generaciones, los estamos pagando. Entonces hay que empezar a hablar de estos temas, es necesario. obviamente nos seguiremos viendo en episodios futuros como con nuevas crisis que nos encontremos, nuevas preguntas que se nos ocurran. Pero dime, ¿cuál es tu conclusión de este ratico de esta Yo creo horita que mi de conclusión es conversación? la conclusión de la vida. Todos tenemos que escoger ser buenos y escoger ser empáticos, porque la vida es mucho más fácil y nuestros caminos son mucho más caminables cuando tenemos a la bondad y a la empatía de nuestro lado, con quien sea. Al futuro, digamos que los que estén formando personas, que tengan niños ahorita, están formando personas ahorita, obviamente todos vamos a tener traumas de alguna u otra forma, porque Sí, digamos o sea, que hay es traumas que imposible no que vienen no nos traumemos los unos a los otros. es, pero lo lindo sí sería que como te enseñan en el colegio, como esta enseñanza sí es muy linda, o sea, todo empieza por casa. Ujú. Y, y manejar personas empáticas y con inteligencia emocional desde casa, siento que resolvería muchas cosas. Obviamente ya van a ver, digamos que por política y por sociedad y por capitalismo, van a haber muchos estándares afuera, por lo que vamos a tener inseguridades y vamos a ser medidos, pero siento que con un poquito de inteligencia emocional no nos va a dar tan duro. Sí, totalmente. Sí, la inteligencia emocional es la llave para el éxito de la sociedad. Bueno, Antoine, esto es todo por este capítulo. Oyentes, recuerden activar la campanita de notificaciones de aquí de Spotify y de YouTube también. Suscríbanse, compartan, denle like,
Como siempre, síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios al respecto de este episodio y por qué no es experiencia. En la descripción le vamos a dejar las redes sociales del podcast y las redes sociales de Antoine para que sepan que no están solos y tengan un espacio seguro al que escribir. Estamos abiertos a todas sus experiencias. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí. Hasta el próximo capítulo y recuerden siempre ser felices. Chaito.